La noticia. La noticia es el relato de un suceso interesante y actual. Se caracteriza por ser objetiva, clara y concisa. Sobre todo su contenido casi siempre responde a las preguntas ¿quién?, ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde y por qué? Las características de la noticia es que es un hecho de actualidad, que quiere decir que lo que hoy es noticia mañana pueda que no tenga ningún valor noticioso. También los hechos que se relatan son veraces y por lo tanto pueden ser verificables. Cuenta estos hechos de la manera más objetiva posible, sin adjetivos ni opiniones. Otra característica es que es un texto breve y denso, pues aporta mucha información con las palabras precisas. Y por último, posee un interés humano, que quiere decir que solo es noticia aquello que interesa al público. También podemos encontrar los elementos que convierten un hecho en una noticia. El primer elemento es la actualidad, el cual debe ser que el hecho tiene que ocurrir en ese momento. También tenemos la trascendencia, el cual es la repercusión futura del suceso. Por otra parte, podemos encontrar la relevancia, el cual el hecho es protagonizado por una persona muy importante. También tenemos la emoción, el cual son los intereses humanos que pueden provocar sentimientos y emociones. Un elemento también que es muy importante es el conflicto, ya que pueden surgir lo que son enfrentamientos y luchas entre personas o países que pueden atraer la atención del espectador. También tenemos la rareza, el cual el hecho tiene que ser insólito, y el suspenso, el cual el suceso no se sabe cómo finalizará. La noticia narra hechos sin brindar opiniones o actitudes del periodista, por lo cual no se emplea adjetivos, pronombres o formas verbales, en primera persona. Así se puede decir que la finalidad del lenguaje en la noticia es informar, por lo que se procura ser fluido, apropiado y exacto. Como también se tiene en cuenta que no se debe abusar del uso de tecnicismos, extranjerismos o términos innecesarios, empleando una sintaxis sencilla y un vocabulario accesible que facilite la comprensión de lo difundido. Para poder escribir una noticia de forma más asertiva, se puede aplicar el uso de las 6 preguntas básicas, que se inicia con la pregunta ¿qué?, por la cual se busca aclarar los acontecimientos de los cuales va a conformar la noticia. Ahora, se tiene que aclarar todos los individuos involucrados, por lo que la pregunta que se empleará es ¿quién? Después de ello, se hará uso del cómo, para poder describir de manera lógica los hechos. Acompañando de esta, se tiene que usar el cuándo, para situar a la noticia en un tiempo concreto, definir su duración y el final de la misma. Esta información se debe delimitar por lo que la pregunta ¿dónde? Será la que señale el espacio en el que se dieron los hechos. Y por último, se tiene que presentar las razones por las cuales dio origen al hecho, así que el preguntar el por qué nos ayudará a encontrar las causas del mismo. Ahora les hablaré sobre la estructura externa de la noticia, que se compone por el titular y el cuerpo de la noticia. El titular sirve para centrar la atención del lector. Con este se puede conocer la esencial de la información sin haberla leído completamente. Se compone del antetítulo, que puede ser optativo, el título, el cintillo y el subtítulo, que también puede ser optativo, y el sumario. El título se compone por una tipografía mayor al resto del texto. Este debe ser breve, inequívoco, asequible, atractivo, veraz, objetivo o subjetivo, dependiendo del tipo de noticia que se quiera dar. El cintillo es un título de una sola línea que por lo general encabeza una sola página. El antetítulo indica el asunto o lugar donde se desarrolla la noticia. Se escribe con un tipo de letra menor que el del título y debe ser un tipo de letra diferente. El subtítulo anuncia de qué se tratará la noticia. El sumario es un resumen breve del contenido de la noticia, en forma de una lista de temas o puntos a tratar. La estructura sintáctica más frecuente es la de sujeto, verbo, complemento, pero existen más estructuras, como puede ser la de sujeto, verbo auxiliar, participio, más complemento. El sujeto, complemento, verbo, sujeto, complemento, complemento, verbo, sujeto, complemento, adverbio, verbo, complemento y participio, sujeto. Tipos de titulares según su intencionalidad. Tenemos los informativos, son los propios de la noticia, identifican al protagonista y narran el hecho. La persona que siempre va a leer estos titulares siempre se va a dar cuenta a qué se refiere.
ya que estos siempre están compuestos de 10 palabras. Indicativos o enunciativos. Suelen aparecer en periódicos populares, son también frecuentes en los artículos de opinión o en las crónicas, a veces también en las críticas o en las entrevistas. Presentan la información con la fórmula estática y abstracta que responde a la pregunta ¿de qué se trata? Como siguientes tenemos los expresivos. Son frecuentes en la prensa deportiva y en la primera página de algunos diarios. Más que informar sobre el hecho, intentan llamar la atención expresando los sentimientos que la noticia puede suscitar. Suelen estar constituidos frecuentemente por una sola palabra. Editorializantes. No suelen encabezar las noticias, salvo que en los periódicos sensacionalistas o de opinión. Su intención es emitir un juicio, por lo que suelen llevar adjetivos y verbos de pensamiento. Por último tenemos los apelativos. Son propios de la prensa sensacionalista y de sucesos. Estos también utilizan el lenguaje para llamar la atención sobre un hecho que no se informa en profundidad. Pueden reforzar o modificar las actitudes de los destinatarios. Esto quiere decir que las personas pueden cambiar sus opiniones sobre algunos partidos, sobre estos títulos que nos pueden mostrar en este titular. La estructura interna de la noticia. La estructura de la noticia pretende suministrar la máxima información en el menor tiempo o espacio posible. El periodista, una vez que ha seleccionado el acontecimiento sobre el que pretende informar y ha recopilado a través de distintas fuentes informativas los datos necesarios para elaborar su noticia, tiene que ordenar toda para que el lector pueda comprenderla con mayor facilidad. Existen tres tipos de formas en las que se les puede ordenar. La primera sería la pirámide normal, la cual consiste que los hechos siguen un orden cronológico de interés ascendente, de modo que lo más destacado será el clímax y el desenlace, las cuales se sitúan al final del texto. Luego vendría siendo la pirámide invertida, la cual está formada de titular, entrada, material de apoyo, que puede ser datos y cifras, y un final. Consiste en colocar el núcleo de la información, solo lo esencial, y los detalles complementarios en los párrafos sucesivos, siguiendo un orden decreciente de importancia. Cuando con un cierre llamativo e interesante. Nuestra exposición, voy a darles un breve resumen acerca de la composición de la noticia para que cumpla con lo que se requiere. La noticia tiene 3 características que son las más principales y no deben faltar. Tenemos el titular. El titular se encuentra el antetítulo, el subtítulo, el subtítulo, el cintilla y el sumario. O sea, es decir, el resumen. Luego tenemos la entradilla. La entradilla es la parte esencial que quiere contar acerca de la noticia, que se encuentra en 60 palabras, ya que dije, es corto y preciso, y también guarda una estrecha relación con el titular. Ya, y finalmente también tenemos el cuerpo. El cuerpo son las que responden todas las preguntas básicas. Para recalcar, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Por qué pasó? ¿Quiénes estuvieron ahí? ¿Dónde fue? ¿Cuándo fue? ¿Cuáles fueron las causas? ¿Qué consecuencias tienen? Y para terminar, finalmente, tenemos que la noticia se caracteriza por, en primer lugar, ser actual, porque si no es actual o reciente, ya no se considera una noticia, se considera como un reportaje. Esta también es veraz, esta también es objetiva, esta también es de carácter breve, también es un carácter denso y también es de un interés humano, que es lo más fundamental y lo más factible que una noticia común debe tener. Y también lo más fundamental
de una noticia es que relata un hecho real. El cuerpo de la noticia está en consonancia con el titular, o sea, con la noticia, por decirlo así. Otra cosa que también quiero contarles es que las noticias que son más notables, o sea, las más destacables, se encuentran en las páginas impares que en las pares. Este es un truco para que el lector, cuando abre el diario, se encuentren con una de ellas, ya que son las más consideradamente llamativas y las que enganchan literalmente al lector.